Doña Margarita Ortiz Hernández. Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Margarita Ortiz Hernández. Mm. El apellido de su madre, lógicamente. Sí. Margarita, los que no tuvimos la ocasión de conocer a su madre, la recordamos por verla en Tenderete. Pero cuéntenos usted cómo era su madre. Bueno, mi madre era una mujer muy popular, hablaba con todo el mundo y sacaba versos y sacaba de todo lo que había. Pero no se dedicaba solo a la canción, ¿verdad? Tenía otras muchas funciones en la vida. Sí. ¿Y cómo la recuerda usted cantando? ¿Eso cómo era? ¿En cualquier momento ella estaba cantando? ¿Cómo? No, cuando había los bailes, bueno, y por ahí en el campo. ¿Y a ustedes no les enseñó a cantar? ¿No les metió ese gusanillo? Bueno, es que no nos dedicamos a eso, pero en la familia habían dos, una nieta y un nieto, sobrinas y familias todos. O sea, que la semilla sigue por ahí plantada, Sí, están todos por ahí. ¿no? ¿Alguna vez le cantaría así el arrorró, ¿no? Su madre. Sí, se quedaría dormido. Ella cantaba el arrorró porque decía que cantaban el arrorró, que el arrorró no era con música. A palo seco. Claro, que un niño no se canta con música y no se duerme. Mire, y cuéntenos la anécdota esa que tiene del obispo, de lo que le pasó con el obispo. Que ya se presentó al obispo porque me iban a dedicar un disco y era la canción esa que decía de que estaba la cruz clavada y no sé qué, y decían, dice, pues eso no se puede decir sin el obispo. Y entonces ella fue y llegaron a la puerta y entonces no les dejaban pasar porque dice que no era hora de visita. Entonces ella dijo, dice, dígale que soy doña Valentina la de Sabinosa. Al obispo. Y entonces el obispo yo y enseguida dice que subiera. Suba, suba. Y entonces mi madre le dijo que venía a pedirle un favor, a ver si podía hacer. Dice, ¿y usted dirá, doña Valentina? Dice, bueno, es que quiero poner en el disco un verso que hay, Sí, de la canción de todo cuando nació el soberano, y decían, yo no me acuerdo ya de la canción. Dice el obispo, dice, pero doña Valentina, ¿cómo no se va a poder poner eso en el disco sin la historia de Jesucristo? O sea, que se lo permitió el obispo, ¿verdad? Doña Margarita, lo Diga. de aquello que pasó en el aeropuerto. Que cuando vinieron a inaugurar el aeropuerto, fue el grupo a bailar y entonces fue el alcalde y le dijo, dice, Valentina, usted podrá llegar a cantarlo, decirle un verso a esta gente que vino. Dice, bueno, ¿y cómo se llaman? ¿Y quién son? Entonces le dijeron las autoridades el nombre de cada uno. Y entonces ella lo sacó y les dijo el verso. Y decían que cómo podría ser que una mujer sin saber leer ni escribir sacara un verso en el momento.